justamente esta mañana al candidato a diputado por el Distrito 7 por Valparaíso y exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, a quien le damos los buenos días. Lo tenemos conectado por Zoom para quienes quieran incorporarse al streaming en pauta.cl. ¿Cómo le va, Jorge Sharp? Estamos, Claudia, muy buenos días. ahí sí, estaba muteado. ¿Cómo le ha ido? Sí, todo bien. Un poco helado Un poco helado. la mañana, pero bonita, Me despejada. Por acá, imagino. todo bien, muchas gracias. Qué bueno. A Mm. ver, ya iremos, ¿no es cierto?, a temas que son más de fondo, pero ayer hubo un cambio de gabinete importante y usted no solamente fue un alcalde, es un candidato a diputado y ha sido una figura importante de la izquierda, ¿no? De la izquierda de la nueva generación. ¿Cómo ve la salida de Mario Marcel? Se lo pregunto porque para muchos es también el cierre de un ciclo para el gobierno de Gabriel Boric y se abre un ciclo nuevo con un nuevo ministro de Hacienda del Frente Amplio. ¿Tiene usted la sensación de que hay un cierre de ciclo político o se le está poniendo mucho? Bueno, cuando el presidente Gabriel Boric decidió que Mario Marcel fuese su ministro de Hacienda, Claudia, perdón, eh, me da la impresión de que los economistas leyeron ese signo como un signo de continuidad de la política económica, en particular de los gobiernos de la concertación. Mario Marcel, creo que le escuché por ahí una entrevista muy interesante al economista Palma, Gabriel Palma, que planteaba de que Mario Marcel era un muy buen exponente de dicha política económica, y creo que Mario Marcel fue muy coherente en su gestión y en su trabajo con aquello, ¿no? De tal forma de que eh, la salida de Mario Marcel debe ser leída de esa forma. Yo no creo que haya muchos cambios en la política económica que vaya a empujar el gobierno Mm, aquí a 7 meses. Todos saben muy bien que el ministro Grau, del cual yo tengo una buena opinión, eh, es muy cercano al presidente Boric, y me da la impresión de que va a continuar con la política que hasta ahora sí. se ha desarrollado por parte del gobierno. Permítame rebobinar un punto porque usted hace finalmente un apunte descriptivo respecto de lo que significó la figura de Mario Marcel para este gobierno. Usted dice, bueno, él continuó la línea la línea de lo que fueron los gobiernos de la concertación. Me llama la atención porque este gobierno y su generación llegaron impugnando a la concertación. Entonces, que finalmente la política económica, que es el resorte esencial para un gobierno, junto con el resorte político, haya sido administrado por una figura como Mario Marcel, ¿para usted fue una buena cosa o una derrota ideológica para algunos sectores de la izquierda? Pienso que tuvo de todo. Pienso que tuvo puntos altos. También, en lo personal, quizás hubiese sido interesante que el gobierno hubiese con más fuerza abordado determinados asuntos. Por ejemplo, me parece de que la discusión en Chile sobre la pobreza, que se volvió a instalar a propósito del cambio de la metodología de la CACEN, Claudia, que demuestra que en Chile, según la nueva metodología, por lo menos hay más del 20% Claro. de personas pobres, ¿no? Eso sin perjuicio de que en Chile nadie quiere entenderse y considerarse de esa forma, sino que en Chile existe también una gran clase media. Creo que son, a mi juicio, asuntos que van a quedar, particularmente la discusión sobre la pobreza en Chile, va a quedar pendiente, ¿no? Va a quedar pendiente quizás para el próximo gobierno. ¿Y usted diría que ahí Eh, Mario Marcel fue un freno en abrir esas nuevas conversaciones, a su juicio? No, me Ah, parece de que Mario Marcel le dio énfasis a otros asuntos. Me parece que Mario Marcel tuvo que hacerse cargo del desajuste, del desajuste fiscal, de toda la discusión que hubo respecto a cuánto tenía que gastar o no el Estado, endeudarse o no el Estado luego de la mm, pandemia. Había una crítica muy fuerte a la situación que había dejado el país en términos económicos el presidente Piñera, o en términos de lo sano que estén las cuentas públicas. Eh, Son énfasis distintos. Me parece de Es que que pareciera como que esos énfasis a usted no le hicieron mucho sentido, por eso soy insistente en la pregunta, mejor se la hago directa. es que lo digo de otra forma. A mí me Sí. parece de que debería haberse instalado con mucho más fuerza, y eso va más allá del ministro Marcel, evidentemente. Tiene que ver con las prioridades del gobierno. Mucho más fuerte la discusión sobre la cuestión del modelo de desarrollo, ¿no? En Chile. De hecho, a propósito de lo que usted mencionaba, este gobierno y en general
el conjunto de fuerzas y movimientos que le dieron, que se comprometieron también, dentro de los cuales me incluyo, a votar por Gabriel Boric en primera y segunda vuelta, traemos consigo una mirada sobre hacia dónde debe avanzar el desarrollo nacional, y creo que esos temas van a quedar pendientes. El ministro Marcel es más bien un ministro que viene del ámbito de la concertación, y eso evidentemente hace que ciertos temas no se hayan tocado con la profundidad que merece, y eso evidentemente es un problema porque tiene un impacto en la vida de las personas, Mm. ¿no? Efectivamente. Hablamos esta mañana con Jorge Chap, candidato a diputado por el Distrito 7, por Valparaíso, de donde también fue exalcalde. Claro, usted dice finalmente aquí, de alguna manera, ¿no es cierto? Mario Marcel no fue por la vía de plantear un nuevo modelo de desarrollo, pero él ayer dijo que había sido un puente de las generaciones. Y que también es cierto que cuando llega el gobierno de Gabriel Boric, cuando es elegido, la figura de Mario Marcel dio tranquilidad en los agentes económicos, significó, ¿no es cierto? Tuvo también una importancia política simbólica nada menor, y lo siguió teniendo. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que había espacio para que este gobierno pudiera avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo? Y había espacio, había espacio. Hay que recordar, Claudia, que en el medio de la llegada del gobierno del presidente Boric estábamos en el marco del proceso constituyente. Y cuando hablamos del modelo de desarrollo, de repente uno puede pensar, Claudia, que estamos hablando de cosas muy abstractas, pero estamos hablando de cosas Concreta. súper concretas. Estamos hablando de la pobreza, estamos hablando de la concentración económica, estamos hablando de la desigualdad, estamos hablando del colapso ecológico que está viviendo en muchos ámbitos el país. Este año el país, entiendo, por sexto año consecutivo, según Greenpeace, ha incurrido en lo que se llama el colapso ecológico, es decir, ya hemos terminado de consumir, eso fue aproximadamente en mayo, todos los recursos que la naturaleza podía generar en un año, y comenzamos a consumir como país los recursos de las nuevas Mm. generaciones. Eso viene pasando de forma sistemática en los últimos años. Entonces, cuando hablo de modelo de desarrollo, hablo de cosas súper concretas que impactan en las condiciones de vida de la clase media y de las familias en Chile, cuyo sueldo en general no alcanza para llegar a fin de Mm. mes, y si logran hacerlo alcanzar es porque se endeudan. De hecho, Sí. hace poco también conocimos que, una vez más, ¿no? A partir de una actualización de datos, pero que no son datos, son personas concretas que viven una situación económica muy, muy compleja, la mitad de los asalariados chilenos gana aproximadamente 600.000 pesos líquidos. Entonces, cuando hablo de modelo de desarrollo, estoy hablando de cosas de la cotidianidad, de la economía de lo Sí. cotidiano. Entonces, claramente hay una agenda que va a quedar pendiente. Bien. Y es que es la agenda que está tomando hoy día la derecha, es la agenda que, a mi juicio, está tomando mi candidata también, Janet Jara, a propósito de la discusión de los salarios. Y Pero también, creo que sí, había sí, espacio. ya, Había espacio. entonces ahí aterrizamos directamente en la política. Su candidata es Janet Jara, usted lo ha dicho con mucha convicción, pero su candidata va por un nuevo modelo de desarrollo, porque lo que hemos visto en estos días es que más bien ha girado hacia ser mucho más socialdemócrata, a mostrarse mucho, quizás mucho más en el tono concertación que en el tono, digamos, de una fuerza política de izquierda más dura. Más bien ella se ha distanciado y ha ido girando. ¿Usted está de acuerdo con ese giro? A propósito de todo lo que me ha dicho anteriormente respecto a lo que implicó y significó Mario Marcel para este gobierno. Es que me parece que Janet Jara, de forma muy acertada, Claudia, lo que intenta es construir un programa con medidas que tengan que ver con eh, la vida cotidiana de los chilenos y de las chilenas. Me parece que es un programa que constituye un buen punto de inicio para la discusión que se tiene que abrir durante estos meses con los chilenos y las chilenas. Se ha presentado el programa, Janet Jara está recorriendo el país, y este es el momento donde la candidata y los candidatos, todos y todas, tenemos que escuchar, tenemos que ver qué es lo que nos dice la gente, porque el programa le tiene que hacer sentido a la gente, más allá de discusión o no del modelo de desarrollo. eh, el programa le tiene que dar y hacer sentido a la gente. La cuestión de los salarios, por ejemplo, que a mi juicio es un tema Sí. central en esta campaña, tiene que ver con lo cotidiano, pero tiene que ver también con el manejo general de la economía, y tiene que ver con el problema de la concentración económica, con el problema de la evasión tributaria, con la falta de
eh, de una mirada distinta a la cuestión de la inversión, con la forma estancada en la que se encuentra el debate económico. Venimos hablando de lo que pasa en la economía de las mismas formas y de las mismas miradas, no sé, Mm. hace por Y lo menos 10 usted, o 15 años. y usted dice, Entonces, sí. me parece que, me parece que perdón, Claudia, estos primeros pasos que ha dado en materia programática Janel Jara son, me da la impresión, muy interesantes porque abre una discusión ahora con el país. Jorge Charp, usted dice, dijo, a la pasada dijo, bueno, estos temas, ¿no? Que tienen que ver con lo cotidiano, palabra con la que usted insiste, me parece muy interesante, la cotidianeidad de los chilenos, no la macroeconomía. Sí, ¿La derecha sí. la está recogiendo mejor que la izquierda? He visto entrevistas anteriores que usted ha dicho que le parece que la izquierda chilena ha perdido conexión con las clases medias, con los sectores populares, con los jóvenes. ¿La derecha está más conectada, lo está haciendo mejor? Soy muy autocrítico, el movimiento que soy parte también, Claudia, que es Transformar Chile, es muy autocrítico con la izquierda chilena. O sea, nosotros somos parte de ese campo y hacemos una crítica, pero también una autocrítica. Creo que efectivamente la izquierda, desde hace muchos años, no ahora solamente, se ha terminado ha terminado de dejar de hablarle de forma sencilla, clara, llana, a los chilenos y las chilenas eh, en los temas que le importan. Y me parece que hemos perdido mucho tiempo. Hemos perdido mucho tiempo. Hemos dejado que la derecha y otras opciones aparezcan como en definitiva los adalides del cambio, del malestar y de la esperanza. Y me parece de que las ideas autoritarias y conservadoras de la derecha no son ni esperanzadoras ni constituyen un cambio positivo para los chilenos y para las chilenas. O sea, hablar de los salarios, hablar de la situación de la salud, hablar de, sin complejos, del problema serio que tiene nuestro país en materia eh, de seguridad, me parece que constituyen Mm. cuestiones que requieren Y usted, salir del lugar de la comodidad, ya. dejar de hablar a la barra brava, dejar de hablarle solo a los convencidos, solo a los militantes, solo a los compañeras, solo a las compañeras o a los compañeros, como decimos, sino que hablarle a la gran mayoría de los ¿Y chilenos el gobierno que, de Gabriel Boric, a quien Claudia, usted ha sido responsable esa de gran eso? mayoría de chilenos, disculpe, esa gran mayoría de chilenos no se organiza, no participa en su junta de vecinos, quizás no marcha, no participa en el sindicato o en las formas de organización Sí. social clásicas en las cuales la izquierda se ha vinculado. Entonces, tiene otras formas de vincularse con el país, con la sociedad que se ha construido. Y a su Y la juicio, derecha eso lo sabe muy bien. sí. Y a su juicio, este gobierno, el Me gobierno, pregunta algo, perdón. sí, el gobierno de Gabriel Boric en ese sentido ha sido responsable de esa falta de conexión también, porque usted está hablando de la barra brava, de los militantes. Me imagino que Sí. es como ese 30% base con el que el gobierno ha funcionado, pero que no ha podido ampliarlo. ¿El gobierno ha sido responsable de esa poca conexión a su juicio? Sinceramente. Sería injusto achacarle a este gobierno un problema que viene arrastrando la izquierda chilena desde hace décadas. Esto no tiene que ver con un gobierno en particular. Creo que el gobierno del presidente Boric en muchos aspectos ha intentado abordar los temas cotidianos de los chilenos, como los temas de seguridad, los temas de salud, eh, pero esta es una crisis muy profunda Bien. que creo está puesta incluso, Claudia, en la perspectiva de lo que pasa en el mundo, ¿no? Es decir, usted me preguntaba a propósito de la socialdemocracia. Yo Sí. tengo la impresión de que la socialdemocracia como conjunto de ideas no ha logrado en distintas partes del mundo detener el avance de la Sí. ultraderecha, ¿no? Se nos fue el O sea, tiempo volando, Jorge Charp, y lo lamento mucho, pero está muy interesante esta conversación, pero tengo que cerrar con algo muy contingente y breve. Usted va como candidato en esta nueva lista, ¿no es cierto?, que lidera la Federación Verde Regionalista Verde Social, cuesta decirlo, y usted tiene un nuevo compañero de lista que se llama Miguel Ángel Calisto, un hombre que cruzó, ¿no es cierto?, que venía del frente, apoyando a Evelyn Matei. ¿Cuánto lo incomoda eso? es extraño, Claudia, porque
el diputado Calisto, que tiene todo el derecho a competir si es que la ley no lo impide, no le impide. Yo no soy quien para ponerle un veto, una exclusión. Estaba apoyando a través de Demócratas a Evelyn Matei. Sí, Eh, y me parece que no porque te den un cupo, mañana te vas a levantar apoyando a otro candidato. Me parece que las convicciones en política son súper importantes y me parece de que el diputado Calisto complejiza una idea que es muy clara en la lista FREPS Acción Humanista, que se llama el Pacto Electoral Verdes Regionalistas y Humanistas, que esta es una lista que apoya incondicional e irrestrictamente a Janet Jara y no a otra candidatura. Y así lo plantean el 99,9% de los candidatos que van dentro de este bien. pacto electoral. Entonces, me parece de que complejiza aquello. Nosotros se lo hicimos ver en su oportunidad, Claudia, como movimiento Transformar Chile a la federación. Pero bueno, esta lista amplía la base de apoyo Ya. a Janet Jara, no, Una no la buena manera de reduce, sino que todo decirlo. lo contrario. Bien, buena manera de decirlo. Jorge Char, candidato a diputado por el Distrito 7, exalcalde de Valparaíso. Muchísimas gracias por esta conversación, cerrando la semana aquí en Radio.